Movimiento 5 más, en la ruta de los cambios. Presenta. Buenas noches, El Salvador. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Una emisión más de Destino 5500. Hoy debatiremos sobre el tema de la seguridad pública del país con los asesores de los tres principales partidos políticos, los que tienen ahora una posibilidad de ganar la presidencia de la República de nuestro país. Nos acompaña el coronel Antonio Almendaris por el Movimiento Unidad. Coronel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenido. Romeo. Muchas gracias, Romeo. Compañeros, buenas noches. Estudiantes también, bienvenidos. Bienvenidos, Benito Lara está también con nosotros del Partido Frente Farabundo Martí. Benito, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación y buenas noches a todos. Y también está con nosotros Francisco Bertrán Galindo, el representante del Plan País del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Muchas gracias también por estar con nosotros. Muy buenas noches, es un gran gusto estar acá con los colegas. Gracias, ex ministro también de Seguridad, ¿no? A la orden. País. Bueno, y los estudiantes que nos acompañan del Instituto de Formación Política para el Liderazgo Democrático, yo quiero pedirles a ustedes un aplauso y decirles también muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos, pedimos las disculpas porque ya varios me han dicho por qué nos quedan de espalda los estudiantes, ¿verdad? O quienes nos visitan. Bueno, así fue diseñado desde el principio y pedimos disculpas por eso también. Esperamos sus preguntas, por supuesto, en el transcurso del programa, que las vayan formulando ya, que las tengan listas y puedan preguntarle a cualquiera de nuestros tres invitados respecto al tema de la seguridad pública. Un poco la dinámica del programa, la explico para nuestros tres invitados, es el primer bloque, hablamos, vamos a conocer las posiciones que tienen los representantes de los partidos políticos respecto a las lecciones y conclusiones o qué lecciones se han aprendido sobre los esfuerzos y diría yo experimentos que se ha tenido en materia de seguridad pública en nuestro país. Luego, en un segundo bloque y tercer bloque tenemos la participación de los estudiantes y al final pues cerramos con nuestra dinámica de la pizarra o de lo que es la pantalla, ¿no? Para que ustedes puedan darnos su opinión respecto a personas que van a aparecer ahí en el recuadro en determinado momento. Benito, comienzo contigo como partido en el gobierno, preguntándote cuáles son de verdad las lecciones que se pueden sacar del tema de la seguridad pública después de tantos experimentos, diría yo, y esfuerzos, ¿no? Porque hay que reconocer que ha habido esfuerzos también importantes, pero también muchas personas dicen, mira, aquí en el país se ha experimentado mucho con el tema de la seguridad pública, incluso algunos dicen, este tema de la tregua es parte de un experimento, el mano dura, super mano dura, que se dio en su momento también y en administraciones anteriores, es parte de un experimento, incluso se dijo, un experimento que buscaba atraer más que combatir la inseguridad del país, atraer votos. ¿Qué conclusiones está sacando el FMLN y a raíz de eso, hacia dónde van los esfuerzos de ustedes para el tema de la seguridad pública? Bueno, gracias. Efectivamente, una de las experiencias que creo que podemos nosotros sacar de cómo se ha venido abordando el tema de seguridad pública es que las políticas que no se han empleado solamente en el país, sino que en la región no han tenido los resultados que los distintos gobiernos se han propuesto. El plan mano dura no tuvo ningún resultado, el super mano dura tampoco, pero nos estamos topando en que hay una serie de políticas que no han sido propias del país, que también son fracasos. Por ejemplo, el combate al narcotráfico en el mundo entero, hay que decir, ha fracasado, de tal forma de que hoy instituciones como las Naciones Unidas, la OEA recientemente, sacan una serie de estudios que están planteando que hay que buscar otras alternativas. En esa dirección nosotros creemos de que debemos de construir una serie de políticas que nos permitan ir teniendo algunos objetivos. Primero, la defensa de la vida. Creo que es un elemento para nosotros clave, la defensa de los bienes de las personas, la protección a las víctimas y buscar una serie de medidas que nos permitan fortalecer el Estado democrático de derecho. Estas políticas, sin lugar a dudas, deben de ir teniendo como algunos rasgos, algunas características. Un rasgo importante es visión de Estado, porque nosotros hemos tenido a lo largo de muchos años hacia atrás
¿Se han hecho políticas sin visión de Estado hacia atrás? Es que lo que ha habido ¿Y en algunas este veces, gobierno actual? algunas veces lo que han habido son políticas de gobierno, en el mejor de los casos, y otras veces políticas de los ministerios o de los ministros, ¿verdad? Eso quiere decir de que nosotros que estamos proponiendo una política de justicia, seguridad y convivencia ciudadana, así se llama, ¿verdad?, que es parte integrante de otra serie de políticas económicas, en educación, en salud, en medio ambiente, porque no podemos ver el tema de seguridad aislado de todo. Benito, lo demás. lo que tú me estás planteando me parece importante, pero lo siento bastante abstracto. Es decir, acciones que, por ejemplo, tengan marcadas ustedes, ¿no? Y que digan, en el plan de gobierno, concretamente estamos planteando esto. Bueno. ¿Se pueden enumerar algunas de ellas? Claro que sí, ¿verdad? Nosotros, sí, solo decirte una cosa primero, que sí es importante, ¿verdad? Esto que quizás por razones del tiempo no hay como para poder profundizar, pero cuando no tenemos claridad de las políticas y sus características, cometemos el error de irnos directamente al quehacer diario. Y cuando nos vamos al quehacer diario, sin tener un rumbo, sin tener un futuro, entonces algunas veces nos dejamos llevar reactivamente por los acontecimientos diarios, y ahí nos perdemos y no tenemos los resultados deseados. Digo, porque es importante ver ese tipo de políticas, sus características, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, entrando a la parte que tú decís, que es importante entrar, porque un punto es cómo las distintas instituciones del Estado también se ponen en función del tema de seguridad pública. Entonces, entramos a la coordinación interinstitucional de todas las instituciones, más los privados también, que es muy importante. Todos sabemos, Cuando hablas de los privados, ¿te refieres al sector privado? Al sector privado, la empresa privada, ¿verdad? Todos nos hemos dado cuenta del papel importante que juegan las iglesias de distintas denominaciones, ¿verdad? Y ONGs y otro tipo de instituciones que también pueden jugar un papel importantísimo. El rol protagónico que deben de jugar los gobiernos locales con sus propios liderazgos, ¿verdad?, territoriales. Eso implica de que hay que entrar en un esfuerzo grande de fortalecer las distintas instituciones del Estado que están encargadas o vinculadas al tema de la seguridad. Y debe haber coherencia en esto. Estamos en la lógica que debe haber una acertada coordinación, para poner un caso, un ejemplo, entre la policía y la fiscalía, para poner. Se supone que debería existir ya, ¿no? Es decir, sí, pero esto no se viene hablando desde ahora, se viene hablando desde hace rato de la necesidad de fortalecer las instituciones y de que hagan un trabajo coordinado. Exacto. Entonces digo, no es nada nuevo esto, no se ha operativizado esto. No, fíjate de que, de decir, en esto nosotros nos estamos poniendo como, como te dijera, como una propuesta, digamos, que nadie la ha dicho. No, el punto está en que por distintas razones, este gobierno ha avanzado un poco en la elaboración de alguna política, pero en la concreción de la política, que no es fácil, porque hay que resolver un problema de orden estructural, ¿verdad? Son problemas de orden estructurales, ahí ha habido, digamos, una menor celeridad, El avance, digamos, ha sido importante, pero hace falta algunas cosas que hacer, y eso es de eso lo que podemos sí, nosotros claro, proponer. lo vamos viendo más adelante. Quiero escuchar la opinión del doctor Francisco Beltrán Galindo sobre este tema. Doctor, Arena de alguna manera ya ha estado, ¿no? Bueno, ya ha estado en el gobierno y ya ha desarrollado sus propuestas, sus iniciativas. Algunas, supongo yo, han dividido la opinión pública. Algunas han sido probablemente aceptadas y otras no muy aceptadas. ¿Qué están proponiendo ustedes ahora, tomando en cuenta ese análisis que tienen? Me imagino que en el diagnóstico hay mucha coincidencia, ¿no? Esto de fortalecer las instituciones, de hacer un trabajo interinstitucional, coordinar la fiscalía con la policía. Yo creo que eso es el análisis, digamos, en términos generales, que todos los partidos están haciendo. Sí, yo creo que en estas materias el qué es relativamente común para todos. Todos queremos que disminuya la delincuencia, que vivamos en una sociedad más en paz, que haya menos violencia social. Digamos, esos son como los deseos obvios de todos. Acá es un tema de cómo se hace, ¿verdad? Es quien tiene la mejor capacidad y los mejores conceptos para poder hacerlo. Gran parte de las limitaciones del modelo de seguridad del país después de los acuerdos de paz
ha sido una visión ideológica altamente polarizada, igual que en otras materias, dentro de la vida política, ¿verdad? Eso nos ha afectado profundamente, ha hecho imposible formular una política de Estado, y hasta que no lleguemos a un acuerdo entre las fuerzas más representativas de la vida política y social del país en una visión ideológica única, va a ser bastante difícil que un solo gobierno pueda formular una política de Estado. Que eso no está planteado de aquí a los próximos 5 años. Yo creo que todos lo hemos puesto, porque todos decíamos que deba ser así. El asunto, un poco como lo está diciendo don Benito, que el gobierno de Funes, por ejemplo, formuló las políticas, pero entre que lo formuló y que aterrizaron hay un gran abismo, ¿verdad? Entonces, esta es la primera parte, y la cuestión fundamental es esperar que los operadores futuros del gobierno que gane efectivamente cumplan con estos presupuestos. Ahora, hablando ya en materia concreta del plan, en el enfoque nuestro lo hemos separado en dos grandes matrices, digamos. Uno, la cuestión institucional, entendiendo institucionalidad, el reordenamiento y la mejora de las entidades, es decir, la policía, los ministerios, etcétera. Y por otro lado, una reforma normativa, es decir, hay que reconocer que cuando nosotros estamos hablando jurídicamente de instituciones, hablamos de la ley, de las reglas de juego, de si se cumplen o no se cumplen, y es decir, esa seguridad jurídica que es tan fundamental para el país. Entonces creemos que hay que hacer ambas cosas, hacer una revisión de las estructuras fundamentalmente de la policía, de los ministerios, de la Academia de Seguridad Pública, que es el sector, digamos, que nos tocaría, pero por otro lado también un diseño de un sistema, y coincido en esto con don Benito, de que debe ser un sistema integrado. Es decir, donde toda la política pública vaya detrás o a la par de la política de seguridad. Y esto es importante porque llegar y solo poner policías o llegar o solo poner vigilantes en las comunidades que están bajo control de las pandillas, recuperar los territorios. hay que recuperar el territorio, pero no en sentido militar únicamente. Tiene que ser recuperarlo como una estructura social, como un nuevo control ciudadano del territorio. Perdón que diga lo siguiente, pero tengo la impresión de que se plantea como, mire, algo tenemos que poner en el plan de gobierno, pero mientras no nos pongamos de acuerdo, como dice usted, bueno, mientras no nos pongamos de acuerdo y sean políticas de Estado, difícilmente un solo gobierno o un gobierno va a enfrentar el tema de la Exactamente, es decir, vamos a ver, un gobierno puede ser muy eficiente en sus propias políticas, y tenemos casos de eficiencia de un solo gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? O nos quedamos a nivel de una política de ministro o una política de gobierno, y en cuanto cambian los funcionarios, en cuanto cambia la estructura del gobierno, cambia la política. Y entonces, ese es un tema fundamental. Yo creo que eso es quizás la tarea más importante. Pero ¿Cómo describiría entonces, doctor Francisco Beltrán Galindo, estos intentos o este esfuerzo que se plantea en un determinado momento en los territorios libres de violencia o territorios de paz? ¿No es ya un ensayo en ese tipo o en ese sentido? Yo creo que todo lo que se ha hecho son ensayos. Lo que hay que ir viendo es qué de lo que se ha hecho hay que rescatar. Por ejemplo, el empoderamiento del gobierno local en relación a su territorio y su población, a mí me parece fundamental. Eso es básico. Pero vaya, eso estamos viendo algunos experimentos. Yo no coincido con todo el enfoque de los pueblos seguros, pero es un enfoque y hay que respetarlo, hay que estudiarlo. Pero hay un punto que quisiera decir antes de terminar esta parte, y es que esta política de coordinación, que es tan fundamental, no puede ser hecha si no lo definimos con un liderazgo presidencial incuestionable. O sea, el presidente que llegue, si quiere que trabaje su política de recuperar el territorio, tiene necesariamente que ser él el líder, no su ministro, ni no su conjunto de ministros, es él. ¿Por qué? Porque lograr la coordinación entre un ministro de Seguridad, con un ministro de Defensa, con un ministro de Salud, con un jefe del FIDL, con un jefe del MOB, eso a nivel de ministro no lo puede hacer. ¿Verdad? Vamos a ver, coronel Almendaris, ¿cuál es la posición de Unidad? Sí tengo en el registro que Unidad, entre otras cosas, ha planteado la utilización de la seguridad privada, ¿no? Se ha mencionado, por lo menos lo dijo
Elías Antonio Saca, cuando estuvo hace pocos días en la entrevista en la mañana, decía, nosotros sí queremos vincular los vigilantes, el tema de los vigilantes con la seguridad de los ciudadanos. Aumentar la cantidad de policías, decía. Ya lo dice la ley de servicios de seguridad privada, de la colaboración que tienen que tener estas instituciones, tanto las de privada como las estatales, en lo que es la seguridad. O sea que eso es nada más un agregado. ¿Están obligados los vigilantes? Bueno, además de que como cualquier ciudadano actuar en flagrancia, también de informar de cualquier hecho delictivo de que en producto de su trabajo logran recabar, más que todos los investigadores de seguridad privada también que existen. En el caso de nosotros, lo que hemos visto y hemos observado de varios gobiernos es el hecho de que lo que es la política criminal tiene que ser tomada como un todo, en forma integral, desde la prevención, desde el combate a la delincuencia, la rehabilitación y otra cosa que es la reinserción. Pero vemos que muchas veces se le ha dado más énfasis al combate, pero no a la rehabilitación y la prevención. La delincuencia es como una epidemia, que al mismo tiempo que se está combatiendo a los síntomas, tiene que estarse previniendo que se contagie más gente, tiene que estarse rehabilitando, y esas personas que se rehabiliten, que no se queden en la cama, no se queden en el hospital, no, que salgan también a trabajar. Coronel, y esto es problema de que no se tiene la voluntad política o no se tiene el presupuesto para entrarle más fuerte a la mano de la prevención, por ejemplo. Yo siento en la parte delincuencial. No, yo siento que ha sido un mal enfoque o una mala actuación en ese aspecto. Y al mismo tiempo también no quedarse sujetos a un plan, y que aunque el plan no dé resultado, pues como es tomarlo como una cosa, un punto de honor. Y le voy a poner un ejemplo. En la época del presidente Saca, cuando entra, pues asesorado por sus ministros, comienza con el plan Super Mano Dura. Bien, pero como los planes tienen que ser flexibles, así como evolucionan las cepas de los virus y estas cosas, y que hay que combatirlos con diferentes medicamentos y otras cosas en medicina, también los virus de la delincuencia evolucionan y hay que cambiar también los planes. Así fue como se hizo Plan Larissa. Yo creo que usted estaba de ministro entonces. No. Ya no. Entonces, el Plan Larissa, que ese sí dio los resultados, que era una evolución del plan de Super Mano Dura. Se vio que solo actuando fuertemente con la delincuencia no bastaba. Había entonces que prevenir, rehabilitar. Es así como ahora el plan que traemos nosotros incluye, además de lo que ya estipula lo que es la política criminal, que es la que yo creo que tenemos que basarnos, están hablando de un plan de Estado, no de gobierno, y entonces la política criminal se usa en todo el mundo y en toda situación, y ya sea para delincuencia común, narcoactividad, maras o pandillas. Este es lo que se debe de copiar en todas partes, solamente de rellenar. Por ejemplo, tenemos la prevención, que lógicamente es para evitar que, junto con los ministerios de educación y otros ministerios que estamos hablando, que esto no solamente es de seguridad pública. Claro, un problema estructural, como exacto, decía. Entonces, es que hay un tema, Romeo, y es que cuando nosotros hablamos de prevención, todo es prevención. Aún el que la policía haga bien su trabajo es preventiva, o disuade, o previene futuros delitos de los que se capturan. Lo que tenemos que entender es que la prevención no es trabajo de la policía en el concepto, es un tema del Estado, porque se previene con salud, se previene con formación en valores en las escuelas y las iglesias, se previene con desarrollo urbano, creando las oportunidades para los muchachos. Es decir, prevenir no es un tema de seguridad pública, sí, claro, en el concepto. No es un tema solo de presencia, pero es importante. Por eso nosotros lo tomamos así, viendo desde el punto de las familias. Si alguien tiene un pariente, amigo, o sea, más bien dicho, comencemos, porque si nuestros hijos, nuestros nietos, no queremos que sean delincuentes, tiene que haber programas desde la escuela. ¿Se recuerda usted que nosotros proponíamos inclusive el estudio de la lectura de la Biblia en las escuelas? ¿Qué mejores valores que esos? ¿Va? Pero todavía está pendiente eso. Pero entonces se trata de que nuestros hijos, nuestros nietos no sean delincuentes. ¿Qué acciones a tomar? Los ministerios, los diferentes ministerios para eso. Luego viene
la protección ciudadana, que si bien es cierto, es parte de la prevención y del combate a la delincuencia, pero estamos hablando de la participación ciudadana en la medida que se vayan controlando los territorios actualmente atemorizados por las maras o por la delincuencia, que esta misma gente organizarla para que ellos no que anden con un fusil combatiendo, pero sí se toman los centros de recreo, se toman las casas comunales, de tal manera que... ¿Civiles armados está proponiendo? No, por eso lo dije, no estoy hablando de gentes armadas, sino que de esta gente, dueños de las colonias, comiencen a tomarse mediante programas sociales, deportivos, culturales. Los espacios públicos. Los espacios públicos. Es una propuesta que hizo, incluso que la experimentó mucho aquí en el país, Naciones Unidas, a través del PNV, en varios lugares. Aquí ya se ha hecho. A desarrollar una campaña de esa en San Salvador. Pero lo que pasa pero lo que pasa es esto, no es lo mismo que llegue, como hacían la Comisión de Seguridad, que llegue ellos a armarla, a que sean los mismos vecinos que se comprometan a hacerlo. Luego tenemos el combate a la delincuencia. Aquí lo que ha fallado es dos cosas. Tenemos en la policía, yo siento que la policía nació mal, ¿no? Nació mal, y el problema es que tenemos en la policía, yo digo, dos tipos de policías. Los policías que salen de la Academia de Seguridad Pública y con el espíritu de servicio y sacrificio, y los que trabajan de policía, que son aquellos que han buscado el lugar solamente para tener una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, ahí vemos que mucha gente se queja de que la policía no hace su trabajo. Entonces, ¿de qué sirve tener 20.000, 30.000 elementos si en la verdad tenemos 6.000, 8.000? Okay. Bien, después tenemos el apoyo a víctimas. Pero en apoyo a víctimas estamos hablando no de la protección de víctimas testigos, sino que de aquella persona que fue objeto de un hecho delictivo, y tenemos que darle también a eso una rehabilitación, un apoyo psicológico, un apoyo también de tal manera que esta persona no quede de dos formas: o cohibida, atemorizada, que no salga de su casa, o que quede con odio, queriéndose vengar de los victimarios o de la delincuencia, y que se vuelve también un problema. Y por último, la rehabilitación y la reinserción. Ok, si quieren hacemos la primera pausa comercial, y es que lo que pasa es que, digo, un poco con experiencia, ¿no? De que tiene uno de estar en esto. En este país hemos escuchado de todo. Por eso decía al principio, no es la primera vez que escuchamos que deben de vincularse las municipalidades o que las alcaldías deben de trabajar en el tema de la prevención. No es la primera vez que escuchamos que hay que fortalecer las instituciones, la investigación, la fiscalía, dotar de mejores recursos a la Policía Nacional Civil. No es la primera vez que hablamos de coordinar los esfuerzos interinstitucionales en este país. Lo vengo escuchando desde hace 10, 15 años, entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no ha funcionado realmente esto? Es correcto. O sea, ¿por qué se ha puesto en el debate esos temas que son importantes, pero al final, no han venido funcionando o no se han puesto en marcha? Me imagino que Benito tiene su posición respecto a esto, porque cuando hablamos un poco sobre los territorios que se están interviniendo, tú decías, ya se está haciendo. Vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Cuando regresemos retomamos esto. Okay.